Nosotros como organismo existimos desde octubre de 1991. En ese año, un grupo de personas, de jóvenes, en ese tiempo jóvenes, vinculados al mundo de los derechos humanos de diferente manera, creamos este organismo, el CIMPO. Desde el momento mismo de la creación del CIMPO, en el año 1991, definimos como ejes temáticos el apoyo jurídico a los familiares de la víctima de la represión, fundamentalmente a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. El eje temático de investigación y búsqueda de detenidos desaparecidos. El tercer eje temático que definimos fue la defensa, promoción y educación en derechos humanos. Y el eje temático que también definimos y seguimos impulsando igual que los otros es el de verdad y justicia. Son los ejes temáticos centrales que absorben nuestro quehacer, además de los hechos que se van presentando en las diferentes coyunturas políticas del país. Más que qué significa para nosotros, que es un organismo que ha justificado plenamente su existencia en estos 25 años de vida que tiene, y así lo expresan los familiares de las víctimas y el mundo de los derechos humanos en general, yo diría que más que lo que significa para nosotros, lo que significa fundamentalmente para el mundo de los derechos humanos y en especial a los familiares de las víctimas, que hacen un reconocimiento muy explícito de la importancia que ha tenido el CIMPO en este año. Y en estos 25 años, producto del quehacer del organismo, es que somos hoy día una instancia bastante reconocida y legitimada no solamente en Temuco, sino que en la región de la Araucanía. Ha sido un privilegio haber sobrevivido a la dictadura e incorporarnos nosotros a este organismo con el objeto de hacer un aporte respecto de lograr el máximo de verdad y justicia, castigo a los culpables y reparación a las víctimas. Y este organismo, como señalaba Víctor, ha cumplido, yo diría a cabalidad, faltándonos muchas cosas por hacer. Hemos tenido la posibilidad de participar aportando información a los diferentes juicios que se hacen, pero en lo personal, como tú me hiciste una pregunta personal, ha sido encontrar un lugar donde puedo volcar todo lo que yo he anhelado en mi condición de sobreviviente a la dictadura y de activista de derechos humanos. Yo creo que al colectivo que forma parte de nuestro organismo le mueve fundamentalmente dejar una impronta desde el punto de vista de que esto no puede volver a suceder en nuestro país, y la única forma es rescatando la verdad y haciendo justicia, porque de otra manera estos hechos se pueden volver a repetir y la barbarie puede volver a suceder en nuestro país como la conocimos en el periodo de la dictadura cívico-militar. Así que reiterando, yo creo que aquí hemos encontrado un lugar en donde podemos nosotros canalizar, desarrollar y encontrar respuesta a todo este esfuerzo que hacen los familiares fundamentalmente, las agrupaciones de derechos humanos y nosotros como un ente que se ha ganado un prestigio y un lugar importante más allá del mundo de los derechos humanos, en el mundo de la ciudadanía. Primero que nada porque la mayoría de los integrantes de este organismo, si no todos, somos oriundos de esta región. Y por eso mismo, por la experiencia de vida que tuvimos los integrantes, tenemos un conocimiento acabado por la vivencia personal. Y por lo que conocimos, un conocimiento acabado, digo, de lo que ocurrió en esta región en materia de violaciones a los derechos humanos. Es por eso que nos dimos a la tarea, ya recién iniciado el proceso de transición democrática en Chile, de crear un organismo. Porque nos dimos cuenta nosotros de que iniciado este proceso de transición, muchos de los organismos de derechos humanos que existieron durante el periodo de la dictadura, que fueron muchos y cumplieron un efectivo rol, empezaron un proceso de repliegue paulatino y para concluir al poco tiempo, a los pocos años, con la desaparición definitiva. Entonces nosotros nos dimos cuenta oportunamente de ese fenómeno y dijimos que había que crear un organismo que en alguna medida siquiera pudiera llenar ese vacío que se iba a producir aquí en el campo de los derechos humanos, en circunstancias que con el proceso de transición, con la desaparición del dictador de la presidencia de la República, evidentemente que se abrió un escenario muy favorable para el trabajo en derechos humanos, fundamentalmente en verdad y justicia. Y es por eso que nos dimos a la tarea de crear este organismo aquí, porque sabíamos que aquí la represión había tenido características tremendamente brutales. Y las cifras
Hoy día las cifras oficiales del Estado de Chile así lo reflejan. Esta región tiene un total de 191 víctimas oficialmente reconocidas. De ellas son 123 detenidos desaparecidos y 68 ejecutados políticos. Esa realidad es la que nos impulsó a crear en ese momento, en esta ciudad, en esta región, este organismo. Mira, nosotros afortunadamente pudimos tener una visión que los hechos han ido demostrando de que en esta salida tan peculiar que significó estos acuerdos, estos pactos, estas negociaciones a espaldas del pueblo, se iba a producir un desgaste de aquellos sectores que dentro del gobierno civil que asumía levantaban la bandera de los derechos humanos. Nunca pensamos que se iba a llegar a los extremos que se ha llegado, en donde el propio gobierno que representaba a la ciudadanía en tiempo en que Pinochet cae preso, por ejemplo, en Londres, hace todos los esfuerzos para evitar que sea juzgado allí, argumentando que va a ser juzgado en nuestro país en circunstancias que aquí gozó de impunidad. Por lo tanto, nosotros pensamos de que fue una muy buena medida y ojalá existieran muchos más organismos de derechos humanos, porque no hay voluntad política del gobierno respecto de avanzar en una política de derechos humanos que se refleje en que la ciudadanía se empape de la necesidad de aquello. Tanto es así que por mucho que se ha bregado, se ha luchado, qué sé yo, no existe prácticamente en ningún liceo, en ningún colegio, en ninguna universidad, la cátedra o la clase de derechos humanos, porque aquí, lamentablemente, en derechos humanos es mucho lo que queda por hacer, y volvemos a insistir, si no fuese por las organizaciones de familiares detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de organizaciones como la propia nuestra, el avance sería menor todavía. Por lo tanto, es importante que esto nunca desaparezca, porque esto tiene plena vigencia. Vendrán otros días en que seguramente se necesitarán más organizaciones de derechos humanos que velen porque esto cambie. Y además de esos 8 elementos, pensamos que los partidos políticos, sin excepción, han estado ajenos al quehacer de los derechos humanos. Aquí se trabaja con la calculadora corta, con un intento solamente de utilización electoral de algunas necesidades del país. Y los hechos demuestran también que en el plano de los derechos humanos esto también se ha transado, esto también ha sido negociado. Y en ese sentido, nuestro organismo y muchos otros tienen plena vigencia y es necesario seguir fortaleciéndolo. Como nota final al respecto, a nosotros en muchas ocasiones se nos ha dicho que para tener algún tipo de financiamiento, que nosotros no lo buscamos, no nos interesa que venga financiamiento ni del gobierno, ni de alguna organización o de organismo que nos venga a coartar nuestra línea de trabajo, pero se nos ha dicho que cambiemos el eje de la temática nuestra para que podamos aspirar a alguna, postular algunas licitaciones, y ha sido brutal, porque han dicho los derechos humanos ya no están en la primera línea. Pero si un país no es capaz de avanzar en el respeto de los derechos humanos, más en esta región donde los derechos del pueblo mapuche son violentados cotidianamente, quiere decir que no se entiende hacia dónde va el país. Es una necesidad perentoria fortalecer y desarrollar los derechos humanos, y siempre en la perspectiva de más verdad y más justicia. ¿Qué opinan ustedes de que los militares que han estado vinculados a los derechos humanos, a violaciones de derechos humanos, sigan recibiendo las mismas pensiones y sigan sus familiares recibiendo todos los beneficios financiados por todos los chilenos? A ver, recién, respecto de esta pregunta de qué pensábamos de la existencia de Punta de Peuco, es también otra situación esta que resulta simplemente intolerable, inaceptable e indignante. Que gente que tiene estos antecedentes o sin antecedentes sigan gozando de estos privilegios. O sea, digámoslo definitivamente, que aquí hay un sector, una clase privilegiada en Chile, son los miembros de las Fuerzas Armadas de Chile, que tienen una serie de privilegios, una serie de prebendas, una serie de situaciones especiales que no las tenemos el resto de la población en Chile. De manera que en ese plano, evidentemente que eso es una situación que
que incomoda, que molesta, que indigna. No hace mucho surgía justamente a raíz de esto, de esta situación de privilegio que gozan, y uno de ellos es esto de la ley de reserva del cobre, que le otorga el 10% de las ventas del cobre a las Fuerzas Armadas, el uso que hacía particularmente el ejército respecto de estos fondos, cuando incluso se gastaban millones, miles de millones de pesos en casinos, en caballos de carrera, en caballos de sangre, en operaciones estéticas a las mujeres, o sea, en un sinfín de cosas, de manera que producto de esta situación de privilegio que gozan, los lleva a gozar de esto, a abusar incluso de estos privilegios, situación que ya es abusiva por sí sola, más encima incorporan la conducta de ellos de vivir una situación que es inaceptable para el resto de la población y que debiera de una vez por todas existir un gobierno con la voluntad política suficiente para que ponga fin a esta situación. ¿Qué mensaje le enviarían entonces ustedes a todas aquellas personas que sus derechos humanos fueron y siguen siendo violados y violentados, como los niños en las comunidades mapuche, los estudiantes que protestan en las calles por una educación gratuita, por toda la gente que se manifiesta en este país que no está de acuerdo con las políticas que hoy día se están implementando, sobre todo las políticas del Ministerio del Interior? Mira, nosotros en realidad creemos que tenemos la misma opinión que tienen las organizaciones sociales, desde el punto de vista que aquí lo más importante respecto a ello es la organización social. Nada de lo que sea construido en este país y que ayude a la gente, a los trabajadores, a los campesinos, al pueblo mapuche, a los estudiantes, en general a la población, ha sido porque algún político se haya iluminado y haya dicho hay que hacer una ley de determinada manera. Aquí todas las leyes que pueden en alguna medida favorecer al pueblo son leyes que han significado grandes movilizaciones. Y muchas veces esas grandes movilizaciones también han sido, se le ha torcido la nariz, como el caso de la movilización pingüina, qué sé yo, buscando las diferentes formas de cooptar a los actores para que vayan, digamos, terminando con la movilización o la presión. Nosotros creemos que la única forma de avanzar a nuevas formas de pacto social, a una nueva forma de pacto social, es definitivamente lograr la instalación de una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución para que sea refrendada por el soberano, que es el pueblo. Nos encontramos en la sin razón que cada cierto tiempo los diferentes actores políticos dicen no, una comisión bicameral, una comisión solo de la Cámara de Diputados que le entregue una propuesta a la Cámara al Senado, y una serie de martingalas que lo único que buscan es impedir que el soberano, el pueblo, se pronuncie. De ahí que nosotros a todas las personas, no tan solo a los que han o hemos sufrido directamente la violación de nuestros derechos, decimos que es necesario avanzar a nuevas formas de organización que permitan imponer la necesidad de una nueva Carta Fundamental, y dentro de ese camino creemos que el mejor, el más democrático, el más participativo y el más transparente es la Asamblea Constituyente. Y una última cosa, sabemos que esto no está a la vuelta de la esquina, pero estamos entre aquellas organizaciones que llevamos más de 20 años en esta pelea por la nueva Constitución. Y los que éramos pocos en ese tiempo, años 94, 95, hoy día vemos que ya es un clamor de la ciudadanía, del país, del pueblo. Por eso que queremos decir que la única forma de garantizar y que el país tenga una política de derechos humanos es que ésta esté expresada en la Constitución, que es el pacto social, ¿cierto?, que permite la convivencia en los diferentes estamentos de la sociedad y que se ponga en el lugar que corresponde a las Fuerzas Armadas, porque tenemos el contrasentido y la paradoja que las Fuerzas Armadas son un Estado dentro del Estado. No quiero abundar sobre eso, pero basta observar cada acción que hacen las Fuerzas Armadas que demuestra el nivel de independencia que se refleja, por ejemplo, en frases como esta, cuando en la Cámara de Diputados le piden al comandante en jefe del ejército que deben sacar de la escuela militar los cuadros de los violadores de derechos humanos, le contesta en su cara a los diputados, eso lo va a ver el ejército. O sea, les dice en su cara
ahí mandamos nosotros, en circunstancias que teóricamente las Fuerzas Armadas dependen de las autoridades elegidas democráticamente. Entonces queda mucho por hacer, y lo más importante que es fortalecer las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos y avanzar en una nueva constitución.